Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Expresidenta de Costa Rica participó del Consejo Permanente de la OEA. Secretario General de la OEA asistió a la inauguración de la exposición de arte de la Fundación Víctimas del Comunismo. Secretario General de la OEA dialogó con jóvenes de la Fundación Botín sobre la democracia. Organización Panamericana de la Salud. Sesión informativa sobre la situación de COVID-19. La expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, participó de la sesión ordinaria del Consejo Permanente de la OEA, en la que presentó el panel para una convención de salud pública global. El objetivo de nuestra presencia en esta importante sesión es llamar la atención de ustedes sobre la urgente necesidad de que el mundo avance hacia una nueva convención internacional en materia de prevención y manejo de pandemias, que garantice una gobernanza eficaz en el manejo de este tipo de crisis sanitaria. La necesidad de un instrumento como este fue inicialmente propuesto por los jefes de Estado y de Gobierno de varias naciones, entre ellas algunas en América Latina y el Caribe como Chile, Costa Rica y Trinidad y Tobago. Y su importancia ha sido reconocida por el director general de la OMS. En el seno de esta organización se ha constituido un grupo con representantes de varias naciones que viene trabajando en este tema y con quienes nosotros también hemos estado en contacto. Un evento clave en este proceso es la próxima Asamblea Mundial de la Salud, que tendrá lugar el 29 de noviembre y hasta el 1 de diciembre próximos en Ginebra. Las Américas ha sido la región más golpeada por la pandemia del COVID-19. Y hasta hace muy poco era la región con más bajos niveles de acceso al mecanismo COVAX. Nuestros países no tienen por qué seguir estando a la saga en esta sensible materia. Los gobiernos de la región tienen la fuerza suficiente para incidir en la próxima Asamblea Mundial de la Salud en favor de un nuevo mecanismo global que nos evite la tragedia y el sufrimiento que experimentamos en esta ocasión. Confiamos en que ustedes harán llegar el mensaje a sus respectivos gobiernos y que serán aliados fundamentales en este proceso. A continuación, le paso la palabra a la señora Barbara Stocking, quien ahondará, como experta que es en la materia, en la importancia de la convención y posteriormente estaremos a las órdenes para preguntas adicionales. Muchas gracias, señor presidente. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, asistió a la inauguración de la exposición de arte de la Fundación Víctimas del Comunismo, que destaca las dolorosas luchas de la gente de Cuba y Venezuela. Debemos defender el derecho a las expresiones artísticas porque el arte es nuestra cultura, protege el espacio democrático y es un baluarte contra la represión, dijo Almagro. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dialogó con jóvenes de la Fundación Botín sobre la democracia en la región. La democracia tiene que ser fuerte y por lo tanto los desafíos éticos y estructurales deben ser atendidos con urgencia, deben ser resueltos. Esa es la misma esencia del sistema. Entonces tenemos que ser claros, tenemos que ser fuertes y tenemos que ser eficientes en la lucha contra la corrupción. Tenemos que generar con mejores condiciones de confianza en la ciudadanía a partir de entonces. Tenemos que cerrar las brechas de oportunidades con instituciones que signifiquen soluciones para la gente y no instituciones que perpetúen variables de exclusión. El eje de la democracia debe asentarse en la probidad republicana. Es necesario fomentar la integridad, la transparencia, la rendición de cuentas y la evolución más allá de cualquier práctica clientelar. Debemos hacer el ejercicio ético permanente de la democracia. Los casos de corrupción de alto perfil, con tratamiento diferencial ante la justicia, fomentan la percepción de desigualdad y tienen un claro impacto negativo en la percepción de la democracia. No se puede tolerar la impunidad. Frente a la corrupción, tolerancia cero debe seguir
siendo el lema, debe seguir siendo el objetivo. Debemos lograr mejores condiciones de participación política cada vez. Y esto significa acercar a la ciudadanía a la política, tener cada vez mejores ciudadanos practicando la política. Debemos evitar de todas maneras la desafección que pueden sentir los ciudadanos, las ciudadanas con la política. A veces cuando se observa la erosión de los mecanismos para el ejercicio de la democracia, nos queda claro que con elecciones solo no alcanza. Debe haber en el ciudadano, en la ciudadana, obviamente su relevancia a la hora de emitir el voto, pero también la relevancia de su interacción, de su participación política, de seguimiento de los mecanismos institucionales, los procesos institucionales, el seguimiento a las alertas tempranas que pueden haber en temas de medioambientales, en temas de derechos humanos, en temas de corrupción. Y obviamente reafirmar todas las variables que eliminen cualquier forma de discriminación, que alejan a determinados grupos o a minorías de los procesos decisorios y de la participación política. Debemos tener claro que el crecimiento de la democracia digital y del uso de redes sociales como mecanismo de participación nos abre posibilidades, pero también a veces ensancha las brechas de desigualdad que hay o que haya en cada país. La exclusión y la desigualdad de oportunidades de progreso es uno de los factores que más alimentan el desencanto con la democracia. Por lo tanto, lograr las condiciones de que haya verdaderamente una conceptualización de los derechos humanos digitales, o sea, porque eso hace mucho a la integración social, hace mucho a la educación, hace mucho a la formación de los ciudadanos y hace mucho a la participación de ciudadanas y ciudadanos en la política. Y debemos decir que observamos una necesidad creciente de extender esa capacidad incluyente para facilitar esa participación ciudadana significativa que mejore los mecanismos de representación política. Obviamente que significa que el sistema democrático debe tener cada vez mejores ciudadanas, ciudadanos, y que esas demandas de los ciudadanos y las ciudadanas no solamente represente a algunos, sino que represente a todos, para que sea una democracia igualitaria, incluyente, equitativa. Si no damos acceso igualitario a más derechos para más gentes y no reconocemos estos derechos digitales, si mantenemos la sociedad de las Américas entre las más desiguales del mundo, siempre tendremos un problema de desarrollo, claramente, y tendremos un problema de injusticia permanente. Y las sociedades injustas, obviamente, son sociedades que solamente van al fracaso. Los sistemas de gobierno no pueden perpetuar la exclusión, no pueden perpetuar situaciones en que la gente esté silenciada o que la gente esté marginada. La lógica de gobierno, de gobernanza democrática debe ser la de la inclusión y que los sectores, todos los sectores de nuestras sociedades participen en un proceso sustantivo y sostenible de fortalecimiento de la democracia hemisférica. La Organización Panamericana de la Salud realizó una sesión informativa sobre la situación de COVID-19 en la región junto al doctor Jarbas Barbosa. En la semana pasada, la región de las Américas notificó más de 745.000 casos nuevos de infecciones por la COVID-19 y algo más de 18.000 muertes relacionadas con la COVID. Esta es la octava semana consecutiva con una caída en el número de casos generales en la región. En América del Norte, los 3 países notificaron caídas en los casos semanales y muertes, y también hubo una caída marcada en las hospitalizaciones en los Estados Unidos y Canadá. Hubo también
descensos similares en la mayoría de los países en América Central. Después de semanas de un brote constante en Belice, me complace informar prácticamente una disminución del 20% en los casos y una caída del 60% en las muertes. La misma tendencia a la baja se ve en gran parte de América del Sur, salvo por algunas excepciones que estamos siguiendo muy de cerca. En todos los países que se están publicando datos sobre la situación de la vacunación de los casos hospitalizados, un caso muy alto de las hospitalizaciones no han sido vacunadas contra el virus. De manera congruente con otras partes de la región, los casos y las muertes tienen una tendencia a la baja o siguen estables en gran parte del Caribe. Sin embargo, Barbados sigue notificando su número más alto de infecciones por COVID y muertes desde el comienzo de la pandemia, y hay insuficiencia preocupante en la capacidad hospitalaria en la República Dominicana y en Trinidad y Tobago. El avance en nuestra región no es motivo para tornarse displicentes o interrumpir las medidas de salud pública que ayudan a mantenernos seguros. Por el contrario, la caída en el número de casos y muertes demuestra que el enfoque está funcionando y que es esencial para que todos nosotros mantengamos la marcha hasta que todos estén vacunados y protegidos contra el virus. Hoy, a la fecha, se han administrado 1.200 millones de dosis vacunales contra COVID en las Américas y el 46% de la población de América Latina y el Caribe ya ha sido vacunada plenamente. Al menos 32 países han alcanzado la meta de la OMS del 40% de cobertura vacunal y muchos más están camino a llegarla y superarla a finales de este año. Este avance es alentador, pero nos sorprende. Gracias a los sistemas de vacunación sólidos de nuestra región. Sin embargo, hay varios países que se enfrentan a demoras y 19 que siguen por debajo de la meta del 40%. La OPS está trabajando estrechamente con todos estos países, en especial Haití, Nicaragua, Jamaica, San Vicente y las Granadinas y Guatemala, que aún se encuentran con una cobertura inferior al 20%. La desigualdad vacunal sigue siendo la barrera más importante para alcanzar las metas de cobertura. El mecanismo COVAX, con el apoyo del Fondo Rotatorio de la OPS, ha entregado 63,9 millones de dosis a la región. Prácticamente el 30% de estas vacunas, más de 19 millones de dosis, fueron donaciones de los Estados Unidos, España, Canadá y otros gobiernos. Agradecemos estas donaciones, las cuales han mejorado la situación en las Américas, y seguimos esperando las asignaciones de vacunas de COVAX, que se acelerará en las próximas semanas, con lo cual instamos a los países a controlar su capacidad de absorción y de seguir intensificando las operaciones de vacunación. La OPS está suministrando cooperación técnica a los Estados miembros en todos los aspectos pertinentes a fin de garantizar una estrategia de comunicación que esté de acuerdo con la vacunación exitosa, la capacitación de los profesionales sanitarios, la adopción de nuevas estrategias para facilitar el acceso de la población y la capacidad de la cadena de fría. También estamos respaldando a los países para superar los problemas de suministros de jeringas y diluyentes. Esto significa que debemos también realizar inversiones en capacidad vacunal y también plantel de profesionales como prioridad principal. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada. Son un desafío permanente para la regulación, legislación y el entendimiento. Las máximas autoridades, junto a los principales actores del sector, debatirán sobre el futuro y los nuevos escenarios. 6 y 7 de diciembre, Cumbre Digital de las Américas. CERTAL, generando puentes y caminos para un mejor entendimiento y acción.